Muchos jóvenes en la actualidad dicen de esta manera: es mi vida, ¿y qué tiene de malo? Es mi cuerpo, ¿y qué tiene de malo? Si yo hago lo que yo hago, en fin y al cabo, yo la voy a pagar. Y nadie más va a sufrir. Pero esa es una terrible mentira que el diablo te ha hecho creer. Que el enemigo de las almas te ha hecho creer. Es que la verdad, no solamente vas a sufrir tú, sino que todos los que están alrededor tuyo, tu familia, tus amigos e inclusive tu comunidad. Estimada familia, el pecado de Acán, ¿quién fue el que pecó? Él. Yo te pregunto, ¿quién fue el que sufrió las consecuencias de ese pecado? Él, su familia, ¿y qué más? Su comunidad, el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, estimada familia, que el pueblo de Israel salió a pelear contra el pueblo de Ai. ¿Y qué creen? Fueron derrotados y muchos de los soldados cayeron a filo de espada, murieron. Y cuando regresaron al pueblo de Israel derrotados, los líderes del pueblo de Israel rasgaron sus vestidos, sus ropas, como señal de luto, de tristeza, de dolor ante la impotencia, ante la realidad, diciendo: Señor, ¿por qué salimos de Egipto? Entonces el Señor le responde diciendo: yo no estaré más con el pueblo de Israel, a menos que saquen el anatema que está entre vosotros. Estimada familia, anoche me enfoqué mucho acerca del pecado, de la similitud que hay entre Eva, entre Adán y Acán. La similitud que hay, estimada familia, de esconderse delante de Dios. Lo cierto que es que cuando una persona comete un pecado tan terrible, lo que hace el ser humano es esconderse delante de Dios y esconderse delante de la iglesia, de la familia. E inclusive muchas veces comenzamos a defender nuestro pecado. El pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, estimada familia, que cuando yo vi, hermanos, lo que sucedió con Acán, Dios aún les dio la oportunidad de arrepentirse. Pero desgraciadamente, familia, cuando la terquedad del corazón ya no hay vuelta de hoja, Dios les dio oportunidad de arrepentimiento, estimada familia. Si estudiamos bien con minuciosidad, con atención el capítulo 7 del libro de Josué, encontramos el proceso de cómo Dios encontró a Acán. No es porque Dios no sabía quién era el pecador, no. Dios ya sabía quién había rompido el pacto de Dios que había hecho con el pueblo de Israel. Él ya sabía. Pero Dios, aún en su infinita misericordia, en su infinito amor, estimada familia, aún le dio oportunidad. Hermanos, muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la resistencia al Espíritu? ¿O qué es la blasfemia contra el Espíritu? Hermanos, Dios llamó al pueblo de Israel, pueblo por pueblo, familia por familia, persona por persona, aún llegó hasta ese nivel. Pero Acán no se arrepintió hasta que fue hallado, ¿qué cosa? Culpable del pecado. Estimada familia, muchas veces, hermanos y amigos, muchas veces nosotros creemos que nadie nos está viendo. Nosotros creemos que podemos salir con las nuestras. Podemos decir: nadie me ha visto, nadie me verá. Lo que yo estoy haciendo a escondidas, nadie lo puede ver. Déjame decirte que esa es otra mentira que el diablo te ha metido en la cabeza. Delante de Dios, estimada familia, no te puedes esconder. No te puedes esconder, estimada familia. Por mucho que tú lo intentes, no puedes esconderte delante de Dios. Y el
Y Acán, dice la palabra de Dios, que él escondió, que él codició lo que no era destinado para ellos, lo que era destinado para Dios y para la destrucción. Estimada familia, ¿qué sucedió? Dice la palabra de Dios que Dios investigó, que Dios intentó salvar a Acán, intentó salvar a su familia, pero desgraciadamente él y su familia estaban de acuerdo con el pecado. Muchas veces hoy en este instante hay familias, hay padres que están llegando a la iglesia, que están adentro de la iglesia, pero están de acuerdo con el pecado de sus hijos. Están de acuerdo con el pecado. Antes de ser padres, ¿saben qué? Son siervos de Dios. Antes de ser papás, son siervos de Cristo Jesús. Y si amamos a nuestra familia, tenemos que denunciar el pecado. Muchos hijos saben el pecado que se comete en casa y muchas veces se quedan callados ante la impotencia de la respuesta. Hermanos, la familia de Acán mismo los había llevado a corromperse, a destruir a su propia familia, y el resultado de la decisión que ellos habían decidido fue la muerte y la destrucción. Él y toda su familia, y no solamente toda su familia, sino que todo lo que él tenía y poseía sería destruida. Dice la palabra de Dios, estimada familia en Cristo Jesús, dice la palabra que finalmente cuando lo encontraron, entonces Josué le dijo a Acán: has pecado con Dios. Y él reconoció diciendo: sí, he pecado con Dios. Había quedado en evidencia, estimada familia, la justicia de Cristo, la justicia de Dios y al mismo tiempo la misericordia de Dios. Estimada familia, una ley sin amor crea rebeldía, pero una ley con amor crea obediencia, crea amor, crea felicidad, estimada familia. ¿Y qué sucede? Acán había visto en su experiencia propia la justicia y al mismo tiempo la misericordia de Dios. Pero desgraciadamente para él ya fue demasiado tarde. Ya no había forma de arrepentimiento, ya no había otra manera de poder restaurarse, ya no había manera, estimada familia, una vez más seguir, decirle: Señor, perdóname, ahora sí, perdóname. No, ya quedó evidenciado de que él había pecado y que la justicia tenía que actuar. Sabían, estimada familia, que lo que sucedió en la vida de Acán es lo que sucederá contigo y conmigo si nosotros no nos apartamos de nuestro pecado. Por eso en numerosas ocasiones la palabra de Dios dice: si escuchas hoy su voz, ven a él, no tardes, ajustemos cuentas, dice la palabra del Señor. Arrepiéntate, no importa cuán duro ha sido tu pecado, pero ven, dice la palabra del Señor. Porque Él sabe que cuando quede manifestado que tú, y por tu decisión propia, fuiste rebelde, entonces tú dirás: Señor, ciertamente Dios es justo, ciertamente Dios es perfecto, por lo tanto yo merezco la muerte, cuando en realidad tú no debiste de morir. Tú no debiste, pero por causa de tu pecado, por causa de tu maldad y por la dureza de tu corazón, no permitiste que el Espíritu Santo entre. Y por lo tanto, las consecuencias de tu pecado permitirá la muerte eterna, estimada familia. Hermanos y amigos, dice la palabra de Dios que, como bien dije al principio, la puerta de la esperanza para el pueblo de Israel fue algo amargo, fue algo terrible, fue algo que no se lo esperaban. La derrota, el sabor de la derrota, familias porque habían perdido a un ser querido.
el lugar donde fue apedreado Acán y su familia y todo lo que él tenía, estimada familia, se llamó el Valle de Acor. Angustia, dolor y amargura. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces que gracias al pecado de alguien, quizás tú estás en sufrimiento, quizás en este mundo no has encontrado justicia verdadera? Hoy en este momento, estimada familia, hay mucha gente que está anhelando justicia. Hay mucha gente que está marchando anhelando justicia. Hay gente hoy en día llorando por alguien que quizás perdió el rumbo por la injusticia que se vive en este mundo. Pero déjame decirte, estimada familia, que un día Cristo dará justicia a tu causa. Un día Cristo le dará su recompensa a aquellos que en algún momento que hoy no has encontrado justicia. Un día Dios hará justicia con aquellos que te han lastimado. ¿Por qué una puerta de la esperanza? Porque los de Ai, una vez más en el capítulo 8, encontramos, estimada familia, la destrucción de Ai, la derrota de Ai. Ellos estaban confiados porque finalmente los habían vencido una vez. Y dijeron, ellos los vamos a vencer una vez más. Y dice que ellos salieron enfrente para destruir al pueblo de Dios. Por lo que el pueblo de Ai, la gente de Ai, lo que no sabían es de que Jehová y su pueblo habían hecho las paces, porque con Jehová la victoria era segura, estimada familia. ¿Y saben qué sucedió? La derrota de Ai fue inminente porque Jehová estaba con su pueblo. Hoy, en este instante, quizás te has preguntado, ¿cuál fue mi pecado? ¿Por qué mi sufrimiento? ¿En qué momento he caído? Muchas veces Dios permite que tú sufras para que tú reflexiones en dónde has fallado. Dios permite que tú sufras muchas veces para que entiendas que solamente en Cristo puedes encontrar la solución. Pero, estimada familia, hoy quiero invitarte. Si tú estás escuchando la voz de Dios en este instante, si en este instante, en este momento, estás en tu mente y dice, hoy arrepiéntate. Si escuchas la voz del Espíritu que te está diciendo, hoy arrepiéntate, es porque arrepiéntate, porque un día y cuando quede manifestada la justicia de Cristo, ya no habrá oportunidad para ti. Hoy es la oportunidad. Hoy es el momento de que tú te arrepientas, de que hoy vuelvas a Jehová. Lo que sucedió con Acán, un día, cuando Cristo vuelva, cuando Cristo venga, en su tercera venida, estimada familia, quedará demostrado la justicia del por qué tú y o del por qué yo he perdido. Estimada familia, hoy te invito en el nombre de Jesús a que hoy vengas a los pies de Él. Ven a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga hoy y siempre.